¿Alguna vez has pensado que eres demasiado mayor para hacer algo? Sí, yo sé que tienes más de 40, 50, 60 años. Es como, bah, yo ya ni puedo ser millonario, ni puedo hacer no sé qué, yo ya me queda nada por hacer, yo ya no tengo tiempo. A ver, tampoco es una visión muy derrotista de la vida, pero que hay ejemplos en la historia que demuestran que, bueno, se puede ser todo lo que se quiera a la edad que se quiera, incluso millonario. Como siempre, lo importante es el tiempo que deseamos pasar con los nuestros. Nunca es tarde para cumplir un sueño, para buscar y perseguir tu sueño. Y por eso vengo a traerte esta historia tan interesante y que va muy relacionada con una marca muy conocida para todo el mundo, como es la marca KFC. Te estoy hablando de la historia del coronel Harlan Sanders y cómo fundó una de las empresas de comida rápida más importantes del mundo. Y cómo pasó de a los 62 años estar endeudado, arruinado, con una pensión de $105 mensuales que le daba el gobierno, a 12 años después ser multimillonario. Todo ese cambio en 12 años lo vamos a ver en este vídeo, así que invito a que cojas palomitas, te quedes y eches un ratito viendo este vídeo. Déjate un like y suscríbete y dale a la campanita para que te avise de más vídeos como este. ¡Comenzamos! Harlan Sanders, el hombre que se hizo multimillonario a los 74 años. ¿Cómo pasó de estar en bancarrota, sin dinero, sin casi no tener un sitio donde vivir, a ser multimillonario simplemente con una empresa de pollo frito, que es básicamente la empresa KFC? Él nació en el año 1890 en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Su familia era de descendencia irlandesa. Él era el mayor de 3 hermanos y estaba en una familia pues de bajos recursos. Cuando tenía 5 años, su padre falleció y se vio obligado a empezar a trabajar y a empezar a traer ingresos al hogar. Así que por tanto su infancia fue bastante dura, porque como te imaginarás, tener que empezar a trabajar a tan corta edad no hizo que tuviera una infancia adecuada, en la que las preocupaciones fueran otras, jugar y estudiar, y ya tener que empezar a pensar en trabajar y en generar ingresos para traer a tu familia, a tu casa. Cuando cumplió 12 años tomó la decisión de abandonar ya completamente los estudios, nada de compaginar, y ya trabajar full time para ayudar a su familia. Por aquel entonces su madre volvió a casarse y el padrastro era una persona que los maltrataba a ellos, a los hijos, y por lo tanto el pequeño Harlan Sanders, decidió irse a vivir con sus tíos a New Albany. Más tarde llegaría un momento decisivo para él, en torno a los 15 años, que era cuando trabajaba como conductor de tranvías, y es que en aquel entonces conoció a 2 sargentos quienes le convencieron de que se uniera al ejército. Modificó su partida de nacimiento y se fue a realizar el servicio militar en Cuba. Una vez terminó, regresó a los Estados Unidos, se fue a Sheffield, en Alabama, y allí estudió leyes o ciencias jurídicas. Durante ese tiempo que estudiaba, estuvo compaginando sus estudios pues con trabajar en 1000 tipos de trabajos: marino mercante, vendedor de seguros, granjero, bombero, cualquier tipo de trabajo que le hiciera falta para seguir adelante. Pero nuestro querido General Sanders también tenía pues algo que quizás te recuerda a otro vídeo que ya habrás visto en este canal, a Mark Cuban, que tenía un carácter bastante fuerte y que en algunos casos le llevaba a discutir, no acatar órdenes de manera correcta en el trabajo y a ser despedido. Y tras esto decidió emprender, aunque lo cierto es que no le iba nada bien. ¿Cómo fueron sus inicios como emprendedor? Bueno, pues en un comienzo se dedicó a crear un sistema de luz interior que se basaba en gas de acetileno para iluminar los hogares en la parte interior, pero no le iba nada bien, porque lo cierto es que la electricidad llegó a las zonas rurales mucho antes, por lo tanto su propuesta fracasó. Tiempo después, lo que se estableció fue un cruce de ferry en Jeffersonville, lo cual le fue exitoso y le trajo pues un cierto rendimiento económico. Ya para ese entonces estaba casado con Josephine King, se casaron en 1908 y tuvieron 3 hijos. Como su negocio había sido un éxito, pues se decidieron mudar al Camp Nelson en Kentucky en el año 1920. Seguramente este nombre de Kentucky te suene a algo. Con 30 años y en Kentucky, pues empezó a trabajar como vendedor en Michelin, a la vez que tenía la oportunidad de administrar una estación de servicio de la Standard Oil en Nicholasville, que era una de las empresas más potentes relacionadas con la industria del petróleo y la gasolina en Estados Unidos. Sin embargo, se acercarían los años 30 y aquel crack del 29, y eso lo que provocó una gran sequía en aquella época, y la caída de la bolsa de valores fue lo que hicieron que todo este empleo, todo este trabajo en esta empresa fuera insostenible. Tiempo después
pues más tarde de 1930 recibió una propuesta de la Shell Oil, lo que hoy sería como la Shell Power, quienes pretendían crear una nueva estación de servicio en Kentucky para el tema de repostaje de la gasolina y no les importaba que él fuera el encargado de esa misma estación de servicio. La propuesta era básicamente que recibiría una comisión por la venta y le darían un apartamento para que pudiese irse a vivir allí con su familia. Él aceptó esa oferta y esto fue una de las cosas que luego influyó en la creación de la empresa KFC o Kentucky Fried Chicken. Aquí llega el momento en el que lo cambió todo, su amor por la cocina, y es que por aquella época ya rondaba los 40 años, pero lo que hacían para generar unos ingresos extra, no solamente lo que generaban con esa estación de servicio donde se repostaba gasolina, era que también él y su mujer cocinaban, en su apartamento para luego ofrecer esos platos en una mesa que colocaban en esa estación de servicio para que la gente pudiera pues comprar esos platos que ellos cocinaban. Sí, lo hacían en su apartamento porque no tenían un restaurante, no tenían medios para pagar otro espacio, así que todo lo creaban en el mismo lugar donde vivían. Unos clientes que estaban muy satisfechos porque se les facilitara también esos alimentos, esa comida cocinada, ya que mucha parte de ellos, de esos clientes, eran camioneros que trabajaban y tenían largos viajes que hacer, entonces les venía muy bien. Esto fue todo un éxito y ahí es como se le reinauguró esa estación de servicio para llamarla Sanders Service Station and Coffee. Se puede considerar esto el inicio de las estaciones de servicio que no solamente puedes repostar gasolina, sino también comprar bebida y alimento para tu viaje. Puede ser. Su popularidad se hizo tan potente y tan fuerte que en el año 1935 el gobernador de Kentucky lo llamó el coronel de Kentucky. Y el negocio creció tanto que un tiempo después decidió abrir otro restaurante en la acera de enfrente, en donde comenzó a hacer pues el menú con ese particular pollo representativo que hoy en día conocemos del KFC, ya que esta receta que él empezó a ofrecer primero en la estación de servicio y después en ese restaurante es lo que nos ha llegado hasta el día de hoy. Una receta que es personal y está además patentada, que él mismo realizó en 1940. Para esta época él ya rondaba los 50 años y el negocio seguía creciendo. Es más, creció más todavía, explotó más cuando un crítico gastronómico muy famoso, Duncan Hines, lo incluyó en su lista de restaurantes para visitar en Estados Unidos. Esto provocó que mucha gente quisiera visitarlos, quisiera probar esa comida que había en esa estación de servicio, en ese restaurante que luego después nació, y que el coronel Sanders decidió también crear un motel al lado para seguir expandiendo pues la gente que quisiera visitarles y comer su comida y su famoso pollo frito. En el año 1947 se divorció de su esposa y un año después se casó con una de la empleada de su restaurante, Claudia Price, con quien se mantuvo casado hasta el final de sus días. Y dirás, oye, estoy haciendo cuentas, Sergio, y estamos en 1947, le está yendo bien, no tiene 62 años, no está en bancarrota. ¿No me habías dicho antes que a los 60 años estaba más pelado que pelín? Pues sí, pero es que todavía no hemos llegado ahí. Lo cierto es que ahora después vendría uno de los golpes más duros para el coronel Sanders. Y es que lo que ocurrió es que para el 1950 crearon una autopista nueva que hacía que todos los coches que antes pasaban por aquella zona, por aquella estación de servicio antigua, ese restaurante y ese motel, se desviaran por esa autovía hacia otro lado y ya no pasara la población y los coches por ese punto. ¿Esto qué hizo? Pues que el negocio empezara a ir mal, las ventas cayeran y empezara a endeudarse más y más para mantenerlo todo abierto. Esto llegó al punto en el que hizo que tuvo que cerrarlo y venderlo. Vendió todo su negocio por $75.000. Atención al punto, acababa de perderlo todo. Con ese dinero tuvo que pagar sus deudas. Tras pagar todas sus deudas se quedó con exactamente $105, que eso era producto de una pensión que le daba el gobierno por haber sido un militar, por ser un militar retirado. Llega a este punto y dice, madre mía, se le acaba de ir todo a la mierda. Muchos en ese punto se rendirían, pero en su caso no fue así. Él sabía perfectamente que no le estaba yendo mal y que quizás el negocio podía haber crecido si no hubiera sido por esa dichosa autovía, nueva carretera que desvió gran parte de la gente que le llegaba. Estamos hablando de que estamos antes de la creación de internet, antes de que, digamos, te puedan conocer a través de las redes sociales y todo esto, hace muchísimos años atrás. Y ahí dependía mucho de la gente que pasara por delante y mucho del boca a boca. Es por tanto que él siguió confiando en su producto, en lo que él ofreció, ese pollo frito y todo ese servicio que daba de restaurante, de la comida y de la cocina que ofrecía. Tenía que volver a intentarlo. Así que, ¿qué fue lo que hizo? Se fue de restaurante en restaurante, preparando su pollo frito para que todo el mundo lo pudiera probar. Era la manera que había en ese momento de darse a conocer. ¿Cómo fue exactamente el negocio de esto? Muy bien, lo que pasaba
pasaba era que a cada restaurante que le gustaba les cedía la receta. Por supuesto, él la había registrado antes, pero era como que les enseñaba la manera para prepararlo y venderlo dentro de su restaurante, digamos a cambio de 4 centavos de dólar por cada pollo vendido. Él se enfocó mucho en registrar su producto para que se supiera, se vendiera como que era Kentucky Fried Chicken, las siglas de KFC. Por supuesto, esto no fue nada fácil, fue muy complicado, y es que le tocó manejar muchos kilómetros, pegarse muchas palizas, cocinar mucho pollo, dormía en su auto y a veces aceptaba pues que le pagaran en comida para ahorrarse gastos. Lo cierto es que recibió muchos no, pero llegó el momento en el que alguien le dijo que sí. Para ser concretos, su primera franquicia llegó de la mano de un dueño de un restaurante en Salt Lake City, quien se llamaba Pete Hartman. Las ventas de Pete se triplicaron al añadir el pollo frito al menú de su restaurante. Era un auténtico exitazo. Esto hizo que nuestro querido Coronel Sanders decidiera seguir apostando más por seguir ofreciendo su pollo y llegar a más restaurantes. Era la manera que había para llegar a más personas. Y ese fue su camino, siguió esforzándose a tal edad. Es decir, para el año 1964, con 74 años después de esos 12 largos años de hacer todo esto todos los días, acabó teniendo 600 establecimientos con su producto entre Estados Unidos y Canadá. A pesar de ello, el negocio se seguía manteniendo como algo familiar. No solamente iba él, sino que a lo mejor le ayudaban sus hijos para ir cubriendo más kilómetros. Pero lo cierto es que llegó un punto en el que ya no les daba ni el tiempo ni las energías para poder llevarlo. En ese punto, Sanders decidió vender sus acciones a un grupo inversionista del estado por $2 millones y aceptó pertenecer como portavoz de la compañía por un salario de $40.000 al año, el cual después se elevó a $75.000 al año. Con el manejo del grupo inversor ya el crecimiento se aceleró todavía más, porque ya tenían más conocimiento a nivel emprendedor, a nivel empresario, y por supuesto mucho más capital para invertir y crear más franquicias. Es más, se llegaron hasta las 2.700. En aquel momento ya la imagen del Coronel Sanders, ese famoso rostro que hemos visto mucho asociado a la cara de KFC, se empezaba a conocer de manera mundial y las acciones de la empresa multiplicaban su valor. Después llegaría en 1971 cuando el grupo empresarial Heublin Inc. compró KFC por $700 millones. Luego en el 82 la multinacional RJ Reynolds Tobacco Company adquirió Heublin por $1.400 millones, convirtiéndose en propietario también de KFC, por tanto. Y en el 86 PepsiCo compró KFC por $840 millones y decidió cambiar la imagen a KFC, toda la marca a KFC, manteniendo solo la sigla en la publicidad y en la marca. Por supuesto, toda esta compra hizo que el valor siguiera hacia arriba, y como no destruyeron la marca, sino que la mantuvieron, la marca KFC con el rostro del Coronel Sanders se hizo mundialmente famosa. En la actualidad, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que KFC está en casi todos los países del mundo, más de 22.000 establecimientos en más de 130 países en todo el mundo, y sus ventas superan los $26.000 millones al año. Una auténtica locura, y algo que seguramente de primeras el Coronel Sanders no soñaba. Sanders murió en el año 1980, a los 90 años, pero lo cierto es que dejó un legado en el que quedó muy claro que la perseverancia, el esfuerzo y el seguir persiguiendo tu sueño y una idea muy clara de tu producto, de tu negocio o de creer en ti mismo, se puede hacer a la edad que sea. ¿Qué te parece esta historia del famoso Coronel Sanders, de la marca KFC? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, que estaré pendiente de echarle un vistazo. Como siempre, si te ha gustado, deja un buen like, ya sabes que ayuda muchísimo a este vídeo a moverse y a llegar a más personas. También puedes compartirlo y por supuesto suscríbete a este canal, dale a la campanita y estarás más atento a más historias como esta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.